Hola, les habla Gerardo en el podcast de cine Cinco Tufas. Recuerden que aquí tendrán las opiniones y reseñas de las grandes entregas de la industria del entretenimiento. Conmigo está Samuel, quien como yo comparte un gusto importante por el séptimo arte. Así es, Gerardo. Aquí les habla Samuel, de nuevo muy entusiasmado para compartir nuestra apreciación el día de hoy. El día de hoy tenemos también a Carlos, quien como nosotros comparte el mismo gusto por la industria del cine. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, muchachos? Gracias por la invitación. Un gusto participar aquí en el podcast. Perfecto. El día de hoy les hablaremos sobre la tercera película de Spike Lee, Do the Right Thing, titulada Haz lo que debas o Haz lo correcto en español, la cual está narrada en el día más caluroso de un barrio de Brooklyn. Vemos las interacciones de un grupo de afroamericanos con la pizzería más popular del lugar. Ahora entraremos en territorio de spoiler. ¡Spoiler! Spoiler, este capítulo contendrá spoilers, por eso nuestra recomendación es que vayas y veas Do the Right Thing y luego regreses a escucharnos. Bueno, para empezar, queremos darle nuestra opinión de la película. Yo la vi recientemente. Carlos y Samuel están familiarizados con ella un poco más que yo. Pero en general me gustó mucho, es una muy buena película, sobre todo por la narración. Spike Lee se centra en contarnos toda la historia en un solo día, donde vemos las interacciones de todos estos ciudadanos del barrio afroamericanos. Vemos a todos los personajes, los conocemos muy bien. Seguimos más que todo la historia de Smokey, que está protagonizado por el mismo, que está interpretado por el mismo Spike Lee, que trabaja en esta pizzería que es como el centro de atención de todo el barrio. Todos los personajes de alguna manera tienen alguna conexión con la pizzería. Eh, Tenemos escenas interesantes como la escena donde abren este tanque de agua y todos se mojan. Vemos ahí el hecho de que nuestro primer encuentro como que cultural, cuando mojan a este personaje, lo empapan por completo, este personaje blanco que está en su carro descapotable. Y aquí es donde vemos como ese primer choque de culturas, ¿no? Donde viene la policía, no, los responsables de que el carro se mojara de esta manera escapan y bueno, y al final no se resuelve nada y vemos que hoy en día pues siguen sucediendo mucho este tipo de cosas. Los Sí, personajes, ¿qué quieres decir, Samuel? no, que cabe destacar que los dueños de la pizzería son italianos, son blancos, Ok. el padre y sus dos hijos. Y menciono esto porque la raza tiene mucho que ver con esta película y las tensiones entre las diferentes razas. Incluso hay algo bastante interesante que es un tema eh, o un símbolo importante de la película, que es que Sal, que es el dueño de la pizzería, no tiene ninguna foto de ningún personaje importante afroamericano en su pared y tiene puras fotos pues de allegados, ¿no? Italoamericanos. Pues el personaje de Giancarlo Espósito, esto le molesta mucho y toda la película está hablando, durante toda la narración está hablando de que quiere hacer un boicot contra la pizzería, ¿no? Sí, Claro, entonces Giancarlo Esposito haciendo el papel de Bugging Out confronta a Sal y Sal le dice, bueno, esta es mi pizzería, yo pongo en la pared a quien yo quiera. ¿Querías comentar algo, Carlos? sí, efectivamente, digamos que el hecho de que las personas, o sea, que manejan la pizzería, Sal y sus dos hijos, el hecho de que sean personajes blancos, aunque a pesar de ser blancos, también se pueden incluir dentro de una minoría, ya que siendo italoamericanos, pues probablemente sean hijos de inmigrantes, ¿no? Entonces, a pesar de que sean blancos, digamos, desde un punto de vista, pero pero también son personas de clase trabajadora. O sea, son personas que tienen su negocio, pero tienen un negocio en un barrio. Tampoco son personas que sean, digamos, súper adineradas ni nada parecido, sino que desde cierto punto de vista están más o menos al mismo nivel que el resto del barrio. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay cierta diferencia, no es una diferencia más que todo cultural, no tanto una diferencia social.
Y esto me parece que es un elemento muy interesante de la película, ya que los personajes, digamos que ven el aspecto racial como una barrera muy grande que los divide. Y hay definitivamente hay racismo de parte de los personajes blancos hacia los negros, y los personajes afroamericanos o negros igualmente ellos se sienten, digamos que, discriminados y se sienten como excluidos porque ellos, al ser prácticamente las personas que le dan de comer, ¿no?, a los dueños de la pizzería por ser los clientes, entonces ellos esperan de cierta forma que esa pared, ese muro, ¿no?, que tiene allí ese montón de fotografías, incluya elementos de la cultura afroamericana. Pero al mismo tiempo vemos cómo Sal, el dueño de la pizzería, dice, efectivamente, o sea, este es mi negocio, yo hago lo que yo quiera. Lo cual, o sea, si lo vemos desde un punto de vista, tiene razón, es su negocio, él hace lo que él quiera, pero al mismo tiempo está esta especie de hipocresía y contradicción, porque ¿cómo puedes ser tú racista contra tus clientes? O sea, tú no tendrías tu negocio si no fuera por tus clientes. Entonces, esto es algo que demuestra una dinámica muy interesante desde los dos puntos de vista. Es así, muy, muy interesante eso. Y también vemos, por eso que comentaste el personaje de Zack, que me parece bastante interesante, cómo trata a la hermana de Mookie. Obviamente siente una atracción por ella y, sí. y es bastante, lo que comentaste, es un poco hipócrita el hecho de que tenga ese tipo de comentarios de que no, yo aquí hago lo que quiera, no voy a poner a nadie afroamericano ahí en mi pared, pero cómo trata a la hermana de Mookie. Y también cómo este personaje, Smiley, que tiene cierto problema, él se siente cuando su hijo en una escena lo trata muy mal, cuando Pino lo trata muy mal, él se siente también como que, pero ¿por qué tienes que hacer eso? ¿Por qué lo tienes que tratar así? O sea, que vemos como estos dos lados del personaje de Sal, que es bastante interesante. Esta película vamos a analizar más que todo, más que decir que pues nos gusta mucho a los tres y que nos pareció bastante buena. Pero el primer tema que queremos ver es el nombre de la película. La película se llama Do the Right Thing o Haz lo Correcto. Y al final, cuando ocurre toda, en el clímax de la película, cuando la pizzería se quema y ocurre todos estos pequeños disturbios en este barrio, pues queremos saber si de verdad Mookie hace lo correcto al lanzar el bote de basura contra el vidrio de la pizzería para incitar a todos los demás a realizar los disturbios. Estos disturbios ocurren porque la policía mata a Radio Raheem. Radio Raheem es un personaje que carga una radio que la pone a todo volumen, está caminando por el barrio, o sea, no está molestando a nadie directamente, además de que carga la música a todo volumen. Tiene música hip hop. Es la misma canción la que siempre suena, que es la misma canción que está al comienzo de la película, en el intro de la película. Esto también es bastante curioso. Y hay una escena donde, pero ¿por qué siempre escucha la misma canción? Y, bueno, es la canción que me gusta. O sea, es como la manera de él de marcar su lugar, pues, o su posición. Exacto, es bien interesante que de hecho fue Spike Lee el que le dijo a Public Enemy, la banda de hip hop que hace la canción, que la escribiera. Él se acercó a ellos y dijo, mira, yo quiero que tú hagas una canción acerca, bueno, la canción se llama Fight the Power, o sea, que tenga relación a la trama de la película, de las interacciones raciales. Entonces sí, como tú has mencionado, esta canción es la que siempre está tocando Radio Raheem. Y también interesante que es la que abre la película. Y si escuchas la letra de la canción, es como un preámbulo a lo que va a ocurrir al final, o sea, como a Fight the Power. Claro, esto sucede al final de la película y es lo que hace que Smokey de cierta forma se sienta, obviamente, mal, se sienta un poco... claro, porque él trabaja en la pizzería, entonces siente diferentes emociones y pues
hace esto y esto es lo que crea los disturbios. Y al final, yo creo que es interpretación de cada quien si de verdad hizo lo correcto. Sí, porque Mookie, si no hubiese hecho eso, la policía hubiese matado a Radio Rahim y no hubiese dejado, es como si no hubiese ocurrido nada, porque históricamente la policía mata a personas afroamericanas y no tiene ninguna consecuencia. Ellos arrestan a personas que están involucradas ahí en la escena del crimen, pero ellos, como los que mataron a Radio Rahim, no les pasa nada. Entonces Mookie hace este acto y queda en contraste. Bueno, si Mookie no hubiese hecho eso, entonces el día siguiente la noticia ni siquiera hubiese reportado que mataron a un afroamericano. O sea, es como si no hubiese ocurrido nada. Pero como Mookie hace esto y ocurre eso, entonces, bueno, hay atención y todo el mundo se enfoca en eso. Y queda como la dinámica. Bueno, ¿hizo Mookie lo correcto o no? Y eso quedaría ya creo que parte de la interpretación de cada quien al final cuando termine de ver la película. Otro tema que queríamos tratar es el hecho de que esto sucedió, esta película es de 1989, desde hace ya más de 30 años, y esto sigue igual. Sigue habiendo, obviamente, mucho menos, pero sigue habiendo racismo, sobre todo en Estados Unidos. Y pues en los últimos años ha ocurrido el hecho de que también siguen matando a afroamericanos por parte de la policía, ¿no? Donde hay bastante corrupción y cómo el legado de esta película ha sido importante. O sea, sigue siendo igual, incluso habiendo pasado ya 30 años, ¿no? Sí, vemos como en estos años el movimiento de Black Lives Matter ha traído atención mundial esto de la policía, en la cual la policía actúa de una manera muy violenta y como dicen los personajes de la película, no había en realidad ninguna razón por la cual la policía tenía que matar a Radio Rahim. Pero por esto es que esta película hace 30 años como que mostró a una audiencia global este problema que continúa el día de hoy. Sí, definitivamente esta es una película que tiene un legado muy importante en la historia del cine en general y sobre todo del cine americano, porque realmente fue como algo de cierta forma que sirve como de premonición, ¿no? Porque esta película, como bien has comentado, fue estrenada en el año 1989, que fue 3 años antes de unos disturbios muy fuertes que hubo en la ciudad de Los Ángeles, precisamente por este tema del abuso policial, ¿no? En inglés, police brutality, como se dice el término. Y, por supuesto, en el año 1989 esto era algo que ya ocurría, pero por una u otra razón, los sucesos que ocurrían no eran tan mediáticos. También porque, por supuesto, era una época muy diferente. No había internet, no había redes sociales. Entonces, digamos que si los medios no cubrían la información, era prácticamente como que no sucediera nada. Entonces, Spike Lee tomó la decisión de escribir este guión y hacer esta película que sirve como una especie de denuncia social ante toda esa problemática. Y realmente, a través de los años, esta es una película que no se siente para nada como que ya no es relevante. O sea, cada día me parece que es una película que toma una importancia cultural e histórica muy grande, ya que denuncia esta temática de una manera muy compleja. Y no es solamente, digamos, que no muestra el problema como simplemente algo de bueno o malo, o como decimos, las cosas no son simplemente blanco o negro, sino que hay muchos matices, muchos aspectos a considerar que realmente le agregan, digamos que una complejidad temática y moral muy grande a la película, ya que dependiendo de la postura política, quizá, de cada espectador, puede interpretar la película de manera muy diferente. Estoy seguro que, por ejemplo, una persona en Estados Unidos, una persona blanca, conservadora, ve esta película y probablemente sentiría que es una especie de
o sea, que la película busca incitar los disturbios o busca incitar la anarquía o el caos social. Y una persona afroamericana lo interpretaría como que realmente es una película que muestra cómo de verdad, o sea, lo serio que es este problema, y realmente eso lo convierte en algo, a mi opinión, muy interesante, ya que no hay una manera de leer la película. Depende de muchos aspectos, depende de la experiencia de cada persona, de la ideología de cada quien. Por eso, digamos que en este caso es como difícil ser objetivo, porque la película no está hecha para leerse de esa manera objetiva. Queda muy a la postura de cada quien. Entonces, eso me parece que le agrega mucha riqueza temática a todo lo que explora, y por eso, digamos que eso, más de 30 años han pasado y sigue siendo una película de la que vale la pena hablar y la gente la disfruta y la puede analizar dependiendo como estaba diciendo, dependiendo de la postura de cada quien. Es así, es así. Y bueno, ya como para terminar en cuanto a los temas que elegimos, hablamos del final. El final, más allá de los disturbios, de lo que le pasa a la pizzería, de la muerte de Radio Rahim, nos quedamos con que Smiley, en casi uno de los últimos planos de la película, coloca la foto que él tiene de Malcolm X y de Martin Luther King, que en su presentación en la película, en la presentación como tal en la película de ese personaje, él habla de ellos, ¿no? Tartamudeando como que este es Martin Luther King, este es Malcolm X y ahora los dos están muertos, y pues lo que sucedió con estos grandes personajes de la historia de Estados Unidos. Y él los coloca en la pared con la pizzería quemándose, ¿no? O sea, como Exacto, haciendo... esto me parece, sí, un simbolismo muy interesante. De hecho, el hecho de que este personaje, Smiley, que como podemos ver es tartamudo, quizá tiene algún problema de comunicación, quizá tiene digamos que alguna enfermedad mental o algo parecido. El hecho de que este personaje sea blanco me parece que es muy interesante, ya que probablemente sea como una especie de simbolismo de cómo digamos que el hombre blanco, por decirlo así, en Estados Unidos, que históricamente es visto, por supuesto, como el más poderoso o el que tiene más control o dominio en la sociedad, ¿no? El hecho de que sea precisamente un hombre blanco, que lo muestren con esta discapacidad, es como bastante interesante. Es como que está buscando Spike Lee una manera de retratar el hecho de que el hombre blanco, teniendo el poder, no hace nada con eso. Y que simplemente muchas veces buscan como, digamos que, profundizar el problema o simplemente quedarse de brazos cruzados y no hacer nada. Entonces, ese personaje realmente me parece muy interesante, a pesar de que no sea uno de los personajes principales, pero es un personaje secundario bastante memorable. Pero me parece que si este personaje Smiley fuera afroamericano, quizá no tendría el mismo impacto. Entonces, Claro. el hecho de que sea blanco le agrega como una complejidad allí al rol. Claro, en resumen, me parece que esta película es majestuosa y como hemos hablado, hasta los personajes secundarios te dejan mucho que pensar. Me parece que Spike Lee tuvo un reparto excelente y hace una película que nos muestra ambos lados de la moneda, como hemos mencionado, la quote de Martin Luther King y de Malcolm X, ambos conocidos por ser luchadores por los derechos civiles, pero uno un poco más violento que el otro. Y creo que esta es una película que va a ser estudiada probablemente por el resto de la historia. Yo me quedo con Así. una escena bastante interesante, que es cuando Mookie le pregunta a Pino cuáles son sus ídolos, ¿no? Y pues Prince
que pues es el que más le gusta la música y también habla de otros dos personajes ahorita que no recuerdo, pero es que los tres son personajes negros, son personajes Sí, afroamericanos. sí, si no estoy equivocado, creo que mencionó a Michael Jackson también. Y quizá Eh, mencionó también a Magic Johnson, el basquetbolista. ok, sí. Bueno, el tema es que me causa mucha... me impresiona un poco cómo le responde Pino, como que es distinto, es diferente. Porque ellos yo no lo siento así, claro, porque es que los idolatras, porque están haciendo o de alguna manera te generan algún valor y te gusta pues, el desempeño de estos tres personajes, pero al final del día también son negros como el ciudadano o el cliente que tienes en la pizzería que no te gusta atender, porque este personaje pues toda la película se pasa diciendo que, pues, no le gusta estar en la pizzería e incluso habla con Sal en la misma escena que Smiley les aparece en la ventana y le dice papá, estaba pensando, ¿y qué tal si vendemos la pizzería y nos vamos? Es que esta situación y todas estas personas aquí y tal. Y pues Sal le dice que no, porque en los otros barrios ya hay muchas más pizzerías y la competencia sería muy fuerte y por eso es que aquí él se hizo famoso, él hizo su lugar y por eso prefiere quedarse, ¿no? Entonces pues caemos en lo mismo en toda esta dualidad y pues lo más importante es la interpretación que cada quien tenga al momento de ver la película. Sí, así es, así es. Y eso que comentas, esa escena donde está este personaje de Pino, que habla de que sus ídolos son precisamente afroamericanos, es como, y lo dice, no, porque no son negros, simplemente son, son como celebridades. Es como que él ve una diferencia. Él ve una diferencia no racial, él ve una diferencia social. O sea, es como que él no está de acuerdo, él no tiene nada en contra de una persona negra mientras sea famoso o mientras sea talentoso, por ejemplo. Pero la gente que vive en el barrio sí son inferiores a su manera de ver. Entonces, es como, efectivamente, es una contradicción y es un elemento que, de hecho, también refleja una parte de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos, que todavía hay racismo, quizá no tan extendido como era hace 40 años o algo así, pero eso sigue existiendo. Y también, y eso se ve, por ejemplo, en los deportes, la NBA, la NFL, en el fútbol americano y todo eso, que un amplio porcentaje de los atletas son negros. ¿Y qué sucede? Muchos de los fans son blancos. Entonces, y es probable, o sea, no lo puedo asegurar porque a lo mejor no tengo información de ningún estudio o algo parecido, pero es probable que entre los fans blancos pueda existir personas que sean racistas o que tengan cierto prejuicio. Pero, ¿qué sucede? Como estamos hablando de deporte, son sus ídolos, ellos no les interesa. No les interesa si son blancos, si son negros, si son latinos o lo que sea, porque es un fanatismo deportivo que está como separado de cualquier ideología o cualquier prejuicio que puedan tener en su día a día. Pero efectivamente, eso es una contradicción, es una cosa que no tiene mucho sentido, pero que refleja una parte de la realidad. Es así, es así. Bueno, esto ha sido todo por hoy, pero en el próximo capítulo de Cinco Tufas hablaremos de dos documentales que tienen que ver con la religión, Jesus Camp y Religulous. ¿Les habló Samuel? Les habló Carlos. Y por aquí Gerardo y nos escucharemos en nuestro próximo capítulo de Cinco Tufas.